con ello, un detalle importante es que la llamada capitulación de Toledo tenía mayores beneficios para Francisco Pizarro que para Diego de Almagro. Hay que recordar que los dos socios más importantes dentro de esta empresa eran justamente Pizarro y Almagro. Y se supone que los beneficios, repito una vez más, eran compartidos, eran iguales en pocas palabras. Pero la pregunta es, ¿se había dado de forma pues en sí equitativa esta división? No. Por ese motivo, cuando ya se dio la llamada invasión al Tahuantinsuyo, Almagro se da cuenta que sus posesiones, o en todo caso sus intereses, no habían sido tomados en cuenta. Y es por esa razón que qué cosa era necesario. Era necesario finalmente acabar con ello. Entonces ahí vino el problema. Almagro viajó hasta España para conversar con el rey y reestructurar las condiciones de la llamada que de la capitulación de Toledo. Y finalmente, al reestructurar las condiciones de la capitulación de Toledo, se dio una situación particular. ¿Y esa situación particular cuál es? Al reestructurar las condiciones de la capitulación de Toledo, se dio pues en sí una situación. ¿Cuál? Es que también Almagro pedía o solicitaba una gobernación. Y entonces, la llamada capitulación de Toledo, quien reconocía que de todas las tierras conquistadas, ejemplo, este es todo, ¿no? Nazca una gobernación conocida con el nombre de Nueva Castilla y que estuvo a cargo de quién, del virrey llamado o del gobernador conocido con el nombre de Francisco Pizarro, Almagro decía, yo también merezco mi parte. Y por tal motivo, ¿qué hizo el rey? Lo partió. Todo lo que conquisten ya no va a ser uno solo. Se iba a llamar Nueva Castilla, pero lo siento. Por el reclamo de Almagro, lo siento Pizarro, tienes que compartir el poder. ¿Y cómo lo van a llamar a la otra parte? Si esto es para Pizarrito, la otra parte, correcto, repito, la otra parte va a ser conocida con este nombre. ¿Cómo lo van a llamar? Nueva Toledo. Y Nueva Toledo, profesor, ¿a quién se lo van a entregar? Nueva Toledo se lo van a entregar a Almagro. Ya, profe, ya todo está bien, ya, pues ya, para cada uno, ya para ni para ti ni para mí. Listo, entonces, ¿qué le dice el rey? A partir de las tierras hasta donde domine Pizarro, desde su dominio hasta el sur, todo lo que tú encuentres es tuyo. Así que si estaban en Lima y no habían explorado todavía, pues en sí, Arequipa y más ciudades, mi pregunta para ustedes es, Pizarro, Almagro, ¿con qué se quedaba? Con todo el sur. Bueno, llegó a la zona de Tacna, a la zona de Moquegua, Tacna y lógicamente a Chile. Yo te pregunto algo a ti. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué cosa encontró Diego de Almagro en estas tierras? Nadie por ahí, perdonen lo que estaba tosiendo todavía, tengo un pequeño rezago del malestar de la garganta. ¿Alguien por ahí? ¿Ninguno? Oye, está fácil la pregunta. ¿Cómo es la geografía de esa zona del sur del país? ¿Cómo es Chile? ¿Por qué tanto Chile ambiciona nuestro territorio? La respuesta es simple. Lo único que encontró Almagro fue desierto. No encontró nada productivo. Y en ese sentido, al no encontrar nada, correcto, repito, nada, que beneficie a sus hombres, lógicamente dentro de sus tierras, significó un total fracaso. Entonces, la razón de por qué se va a iniciar la guerra civil entre los españoles es por el fracaso de las expediciones realizadas por Almagro. Cuando Almagro retorna, Almagro se da cuenta que no sirve para nada esas tierras. Y entonces, ¿qué reclama? Que el Cusco, repito, que la ciudad de Luis Lima, no, a Cusco le pertenece a él, que está dentro de su gobernación. Ahora hay una situación. ¿Es correcto que él diga que el Cusco le corresponde? Te voy a decir algo. No es correcto, pero tampoco es incorrecto. ¿Por qué, profesor? Porque en primer lugar, cuando se estableció la división, solamente decía, desde donde están las gobernaciones o las tierras logradas en sí o dominadas por Pizarro al sur. Pero hay un detalle, no habían límites oficiales y por tal motivo Cusco no tenía pues en realidad una zona limítrofe, me dejo entender. Entonces, como quien dice, el señor Diego de Almagro estaba en todo su derecho de reclamar la posesión de qué?
la posesión del Cusco. Y finalmente lo hizo. Y por ese motivo y bajo esas circunstancias que terminó siendo el señor llamado Diego de Almagro. Buscó tomar el Cusco, pero a quien no le gustó esa situación, a Francisco Pizarro. Y entonces se inició la guerra entre los conquistadores. Y ahora sí, guerra civil entre los españoles. La primera guerra civil es la guerra, repito, de los conquistadores. ¿De qué año a qué año? De 1538 a 1542. ¿Por qué motivo se inició la guerra? Por el control del Cusco. Pregunta, ¿quién inició la guerra? ¿Pizarro o Almagro? ¿Quién me dice, por favor, rapidísimo? ¿Quién me dice? Vamos, yo creo que me ayuden, por favor, rápido. ¿Quién me ayuda? Vamos rapidísimo, chicocos. Vamos rápido. ¿Quién inició el problema? Pizarro o Almagro. Ya lo dije hace un momento, ¿eh? Ya lo dije hace un momento. Para terminar rápido, muchachos. Sí se puede, sí se puede. Yo sé que sí se puede. Vamos. Vamos, muchachos. Sí se puede. ¿Quién inició la bronca, el problema acá? Rapidísimo. Vamos, chicocos, ayuden, pues, por favor. Es domingo y hoy día estamos, mira, está fresquez. Bueno, acá en Lima está fresco, ¿no? Allá me imagino está haciendo frío. Pero ya, vamos, muchachos, con el frío, pues, que no se congele el dedo. Al toque, siquiera hay que mover un poco, hay que calentar las manitos ahí. Ya te voy a contar algo. Quien ha provocado todo esto es Almagro, como ya sabes, justamente por los problemas que tiene respecto a su territorio. Listo, llega el Cusco. Cusco, no es, ahí no se encontraba Pizarro. Pizarro estaba en Lima. ¿Quién se encontraba en el Cusco? En el Cusco se encontraba el hermano de Pizarro, Gonzalo Pizarro. ¿Qué hizo con Gonzalo? Lo tomó preso y finalmente buscó negociar la libertad de sus hermanos en la ciudad de Mala, pero bajo una condición. ¿Cuál sería la condición? Dejo libre a tus hermanos, pero tú firmas un documento donde aceptas mi posesión del Cusco. Cuando Pizarro, perdón, estuvo a punto de firmar y aceptar esa imposición de parte de Almagro, finalmente se entera que sus hermanos se han escapado. Y así, al ver justamente que no están, empezó justamente el enfrentamiento. ¿Enfrentamiento por qué? No solamente por el Cusco. Recuerda que lo que están buscando entre ellos es el control de mejores encomiendas. Me acuerdo claramente haberte mencionado que encomiendas son tierras e indígenas. Recuerda que a ti yo te llamo encomendero porque te voy a encomendar, bautizar y catequizar a esos indígenas. Los primeros españoles que llegaron con el objetivo de qué, muchachos, de ser encomenderos, de ser personas civilizadoras. A ti te voy a encargar, repito, bautizar, catequizar y cristianizar a los indígenas. Por tal motivo, si voy a bautizar, catequizar y cristianizar a los indígenas, entonces, ¿qué cosa es necesario? Es necesario, repito, que tú indígena, aceptes que aceptes a ese señor y trabajes para él, porque así como yo me gasto mi tiempo civilizándote, tú también tienes que trabajar. Entonces, los primeros españoles que llegaron, los conquistadores, fueron llamados encomenderos. ¿Por qué? Porque en sus manos tenían encomiendas. ¿Quiénes son sus encomiendas? No son paquetes, son indígenas y sus tierras, a quienes los van a explotar. Y ellos tributaban supuestamente, ¿no? ¿Quiénes están buscando las mejores encomiendas? Los seguidores de Pizarro y los seguidores de Almagro. Ellos finalmente se enfrentaron en dónde? En distintas batallas. Por ejemplo, la batalla de Salinas. La batalla de Salinas fue la primera batalla entre los seguidores de Pizarro y Almagro. Lamentablemente en esta batalla, ¿quién muere? En Salinas muere Almagro. Cuando muere Almagro se da una situación. A todos los seguidores de Almagro los votaron del territorio peruano los pizarristas y finalmente les quitaron hasta sus encomiendas. Estos tuvieron que retornar a Panamá y en Panamá cuando llegaron encontraron al hijo de Almagro con una indígena panameña. A ese joven lo llaman Almagro Hermoso. A él lo invitaron y le dijeron, tu papá ha dejado una gran herencia, pero que en estos momentos está siendo pues en sí, ¿qué cosa? Dirigido por personas que no tienen pues ajenas al poder de tu padre. Así que lo invitaron a recuperar esos dominios y con este Almagro Hermoso retornaron. Prepararon una coartada, repito una vez más, ¿de qué manera? Prepararon una coartada para poder pues en sí encerrar a Francisco Pizarro y finalmente darle muerte. Llegaron a Lima, Pizarro se encontraba saliendo de la iglesia de Lima y finalmente lo terminaron enfrentando a él y a sus hombres, matando los señores a quién, a Francisco Pizarro. Entonces vamos a ver acá que también el otro conquistador, tanto Almagro, ya había muerto en Salinas y ahora Pizarro en una emboscada ha muerto. Finalmente los almagristas toman el poder, pero de este Panamá, habían enviado a un nuevo líder, a un nuevo gobernador. ¿Por qué? Porque este Almagro Hermoso era un impostor y mandaron
mandaron a Vaca de Castro, lógicamente como un hombre para que venga a pacificar, como un hombre neutral. ¿Por qué? Porque él, a nombre de España, tenía que gobernar, ya que el mozo era un gobernador impostor. Y finalmente se dio una batalla, la batalla de Chupas. ¿Por qué es conocida la batalla de Chupas? Porque Almagro el Mozo enfrenta ahí al gobernador que había sido enviado por orden del rey de España, el señor Vaca de Castro. ¿Y quién ganó, profe, esa batalla? Lo ganó Vaca de Castro. De esta manera también mataron a Almagro que el Mozo. Esto quiere decir, profe, que finalmente los dos líderes, los dos conquistadores, terminan muriendo, por supuesto. Como tú te has podido percatar, en 1542 ya no tenemos ni a Pizarro ni a Almagro. ¿Por qué han muerto? Su ambición. Su ambición por querer tener tierras indígenas en sus manos los llevó a matarse entre ellos. Ahora, desde España el rey se da cuenta de una situación que sus hombres, en pocas palabras, se están adueñando de lo que a él considera que le pertenece. Porque yo como rey, todo lo que mis hombres a nombre de España toquen o conquisten, me pertenece, dice el rey. Entonces, ¿qué están haciendo sus hombres? Están peleando por las supuestas tierras que le pertenecen a España. Y esa situación no le gusta al rey. Por ese motivo el rey lo que busca o va a buscar es centralizar el poder, centralizar el dominio de las tierras. Y de esta manera, campeón, van a dar inicio a la llamada que, a la fundación del virreinato. El rey dice, no, yo ya no puedo permitir que los conquistadores entre ellos sigan matándose y mis tierras sigan pues en sí en proceso de pelea. Voy a mandar a una persona que me represente a mí porque no voy a poder viajar hasta allá y lidere mis tierras. Y es por ese motivo que en 1542 que nace el virreinato. ¿Y el virreinato qué provocaría? Primero, si se crea un virrey, el virrey es el que va a concentrar el poder. ¿Y a quién le va a quitar tierras e indígenas? Porque el que lo va a administrar es el virrey, se lo va a quitar a los encomenderos. Los hermanos de Pizarro, por ejemplo, eran encomenderos, fueron los primeros conquistadores. Es por eso que ahora se va a iniciar la rebelión de los encomenderos o guerra de los encomenderos de 1542 al 48. ¿Por qué motivo, profesor, se inició la guerra de los encomenderos? Porque desde España que se aplicaron las nuevas leyes de Indias en 1542 que disminuye los privilegios y el poder de los encomenderos. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué va a reducirse ese poder? Porque oficialmente que nace, hace un momento te dije, ¿qué cosa van a hacer, muchachos? Nace, no te olvides por favor, el virreinato. Y en el virreinato, ¿quién concentra el poder? El virrey. Por tal motivo, señores, ahora entendemos por qué se van a rebelar los encomenderos. Cuenta la historia que en 1542 fue nombrado como primer virrey del Perú el señor Blasco Núñez de Vela. Cuando él se encontraba justamente desembarcando en Ecuador, Quito, ahí, señores, el señor llamado que el principal rebelde, ¿quién es el RBD de la época? El rebelde y promotor, vamos a poner acá el nombre del rebelde promotor, es conocido con el nombre de Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro más, no te olvides, su amigo conocido con el nombre de Francisco de Carvajal. Apodado, a él lo apodan también el demonio de qué, muchachos, el demonio de los Andes. Resultado, campeón, estos dos patitas que acabo de mencionar fueron los que iniciaron justamente la Primera Guerra. Allá en Ecuador, Quito, se dio la batalla de Añaquito. Ahí adivina qué hicieron. Cuando el virrey justamente se alistaba para salir rumbo a Lima, Perú, y tomar posesión del virreinato, estos enfrentaron en batalla los encomenderos Gonzalo Pizarro contra el virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Y qué terminó pasando? Lo terminaron matando. ¿Eso quiere decir que el primer virrey nunca llegó a Lima? No, porque fue asesinado en Quito, Ecuador. Acto seguido, los llamados españoles, los llamados conquistadores, los encomenderos, dicen ser los verdaderos líderes de qué, líderes del Perú. Pero desde España, señores, ¿qué hizo el rey? Se sintió súper molesto, porque este es un acto de rebeldía de parte de quien, de los conquistadores. Y es así que ordenó quitarle todo privilegio a estos primeros españoles. Aquellos que lleguen después tendrán mejores privilegios. ¿Por qué? A manera de castigo a los primeros por su acto de rebeldía. Y mandó desde México, ordenó a este señor Pedro de la Gasca, un tipo sangriento, para que llegara al Perú y acabara con esta rebelión. Y efectivamente, en la batalla de Jaquijaguana,
Pedro de la Gasca logró derrotar a Gonzalo Pizarro y al demonio de los Andes, a Francisco de Carvajal. Así, estos llamados encomenderos que buscaban la separación de España fueron totalmente derrotados. Y en 1548 oficialmente se reconoce y se establece el sistema virreinal. En ese sentido, señores, es lo que va a pasar. Repito una vez más, el virreinato termina asumiendo el poder. La historia cuenta que a pesar de que el virreinato ya se había reconocido, pasaron 4 años y como te dije hace un momento, desde la corona española se decidió castigar a los primeros conquistadores. ¿Por qué? Porque quisieron separarse. ¿De quién? De España, porque no aceptaron la autoridad del rey. Y por ese motivo, a manera de castigo, ¿qué terminó haciendo, señores España? Le quitó privilegios. En cambio, aquellos hombres que venían de Panamá o de España y eran nuevos en el Perú, recibían más privilegios. Por eso se dio la guerra de los insatisfechos. ¿Quiénes son los insatisfechos? Aquellos encomenderos que, siendo los primeros conquistadores, perdieron privilegios y poder dentro del Perú. Esto duró muy poco, de 1552 a 1554. Y es que esto, la causa principal de la guerra de los insatisfechos fue por la marginación de un grupo de españoles a las encomiendas. O sea, profe, un ratito, que ya no les daban encomiendas, ¿no? A los nuevos que llegaban sí les daban tierras indígenas, pero a los antiguos ya no les daban. Ahí se llevó a cabo la batalla de Pucará. Y esta batalla de Pucará, ¿por qué motivo es importante? Nos van a contar que la batalla de Pucará es conocida o importante porque ahí se dio oficialmente la derrota final de aquellos españoles rebeldes. Desde ahí ya no van a haber más en sí rebeliones de parte de los españoles y el poder de la corona se va a reafirmar. Así, señores, oficialmente, ¿qué se establece? Se establece el virreinato. Y el virreinato va a ser el sistema político que va a predominar desde el siglo XVI, acuérdate, siglo XVI, 1542, hasta lógicamente la derrota de los españoles en la batalla de Ayacucho. ¿Y eso cuándo se dio, profesor? Eso se dio pues en sí en 1524, siglo XIX. Casi 300 años de dominio, muchachos, 1824. Y ahí acabó ese dominio. Hasta acá, dudas, preguntas, por favor. Repito, muchachos. Dudas, preguntas. Quisiera que me confirmen cómo vamos. Hasta acá, ¿me estoy dejando entender? Chicos, muchachos, pregunta. ¿Me dejo entender hasta acá? Repito, repito por acá. ¿Cómo Sí, vamos? profe, sí, ¿Todo sí, bien? deja entender. Gracias, hijo. Gracias, Andreita. Muy bien. Listo. Entonces vamos acá a marcar las claves. ¿Te parece bien? Tenemos claves y ya empezamos con el tema de hoy. A ver, la 1, la 4, la 5 y la 6. Vamos rapidísimo, muchachos, con la número 4. A ver. A ver. Dice, las 4 guerras civiles entre los españoles del siglo XVI tienen su origen en la avaricia de los primeros conquistadores del Perú. Las 2 primeras fueron desencadenadas por los almagristas, la tercera fue provocada por los grandes encomenderos. En la última, la mayoría de rebeldes, ¿quiénes fueron? Lo que te dije hace un momento, los marginados, aquellos que después, ¿no? De la imposición del virreinato, repito una vez más, ¿qué cosa terminó pasando? Que justamente, pues en sí, fueron marginados por su acto de rebeldía. Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? ¿Nada? Ya, esto es descartado. Corregidores que exigían mayores sueldos, no. Oidores que anhelaban mayores cargos, no. Encomenderos que querían fundar un reino en el Perú. A ver, la mayoría de rebeldes fueron encomenderos. A ver, dicen la última, la mayoría de rebeldes fueron encomenderos que querían fundar un reino en el Perú. Puede ser. Españoles que pedían indígenas tributarios. También puede ser. Conquistadores que reclamaban gobernaciones. Ya. Si te dice a ti, mira, te está hablando de las 4 guerras civiles, ¿correcto? Y luego te dice todo un proceso. Las 2 primeras fueron desencadenadas por los almagristas, la tercera por los encomenderos, hace referencia a Gonzalo Pizarro, y la última, la mayoría de rebeldes, ¿quiénes fueron? Fueron aquellos que no recibieron, ¿qué muchachos? Que no recibieron en sí beneficios. Entonces, eso quiere decir que si te está diciendo que es correcto la última, no puede ser la E. ¿Por qué razón? Porque recuerda que los que querían fundar un nuevo reino son los de la tercera. Gonzalo Pizarro, quien quería separarse de España. Entonces, profe, en la cuarta, ¿quiénes son? Son encomenderos, los primeros conquistadores, pero quienes se vieron marginados, mira acá, en la última, marginados, ¿por qué? Porque no tienen encomiendas. Lo que ellos están buscando es que ellos, ¿qué cosa quieren? No quieren gobernaciones tampoco, lo que ellos quieren son indígenas, son españoles que pedían indígenas tributarios, o sea,
encomiendas, personas que trabajen gratis para ellos. Vamos con la pregunta número 5. Sobre las guerras civiles entre los españoles, determine la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. La causa de la primera guerra fue la posesión del Cusco, eso es verdadero. Almagro y Pizarro se enfrentaron primero por el control del Cusco. Después de la batalla de Chupas, ¿murió el virrey Toledo? No, porque recuerda que quien murió en la batalla de Chupas no fue Toledo. El que murió en la batalla de Chupas fue Almagro el Mozo y todavía no había virreinato. Pedro de la Gasca derrotó definitivamente a los encomenderos, por supuesto, efectivamente. Y de ahí ya no hubo más proceso rebelde, a excepción de los insatisfechos que también fueron derrotados. Y las nuevas leyes aumentaban el poder de los encomenderos, por el contrario, disminuían, por eso se opusieron al virreinato. Así que después de haber pensado medio segundo, la clave sería bebecita ver. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, la número 6. Establezca la relación correcta entre las guerras civiles y sus principales batallas. Por ejemplo, a ti te dice la guerra de Diego de Almagro el Viejo. De hecho, cuando hablamos de la guerra de Almagro el Viejo, ¿a qué batalla estamos haciendo referencia? A Salinas, ¿correcto? Repito, ¿a qué batalla estamos haciendo referencia? A Salinas. Si hablamos de Diego de Almagro el Mozo, ahí sí hablamos de qué, muchachos, de la batalla de Chupas, la muerte de Gonzalo Pizarro. ¿En qué batalla fue? Ah, facilito, facilito, en la batalla de Jaquijaguana. Y este señor Francisco Hernández Girón, él es el último rebelde. Él es el que inició la rebelión de los insatisfechos y fue derrotado en la batalla de Pucará. Ya, tú mismo eres. Dime cuál sería la clave. A ver, te doy 20 segundos. La D. Ujú. ¿La B o dedo? ¿Beso o dedo? Dedo, dedo. Correcto, muy bien, listo. Nada más. Dedo. Bien, señores. Ya hemos terminado entonces la parte de las guerras civiles, la rebelión de los indígenas, ¿no? Resistencia indígena, y hemos hablado de la guerra civil entre los españoles. Ahora vamos a hablar del virreinato. Se logró establecer el virreinato en el territorio peruano. Desde el año 1542, que fue su establecimiento oficial, hasta el año, y acá hay dos referencias, o 1821 o 1824. ¿Por qué ponemos estas dos fechas? ¿O por qué hago referencia a estas dos fechas? Lo primero que tú tienes que recordar es que ambas fechas representan algo. El 21 es la supuesta independencia del Perú, si alguno de ustedes recuerda, ¿no? Repito, 1821, la supuesta independencia del Perú. Y la otra es 1824, que es justamente la verdadera independencia, porque hay que recordar que en el 21 solamente se proclama la independencia en Lima, pero los españoles siguen en los Andes. En 1824 sí vamos a observar qué cosa, repito, lo que sí vamos a observar para 1824, qué cosa es, que los peruanos, ya liderados por quién, por Simón Bolívar, van a lograr justamente expulsar a los llamados que españoles, ¿no? Y ahí esa es otra situación. En resumen, campeones, quiero comentarles algo. Cuando hablamos acerca del virreinato, el virreinato es un sistema de gobierno establecido pro la metrópoli. O sea, ¿qué significa eso? Que el gobierno del virreinato, ¿a quién va a buscar pues en sí beneficiar? Si te dice la metrópoli o gran ciudad es España. A España. Me dejo entender, todo lo que se obtenga es en favor únicamente de España. Pero ¿quién vive en España? La máxima autoridad. Tu papi, tu Miki, tu rey. O sea, hablamos de quién, del rey. Él es la máxima autoridad. ¿Y qué cosa busca el rey con el virreinato? Consolidar y centralizar el poder de la corona española. ¿Qué significa eso de consolidar? Repito, y centralizar el poder de la corona española. Simplemente que España o el rey de España tenga en sus manos todo el poder. Me dejó entender dentro de los dominios americanos. Por esa razón se crea el llamado virreinato peruano. Si bien es cierto el virreinato peruano en sí en 1542 no estaba bien organizado, fue este virrey, Francisco de Toledo, conocido también como el conde de Superunda, quien organizó al llamado virreinato del Perú. Él, para ser más exacto, él fue el quinto virrey.
Y fue gracias a él que la configuración del virreinato tuvo pues en realidad una buena organización política. Por eso las reformas toledanas establecidas entre el año 1569 y el 81 por el quinto virrey del Perú, repito su nombre, Francisco de Toledo, lo primero que establece es reorganizar el virreinato. Reorganizó el virreinato. Segundo, incrementó justamente la producción de qué, muchachos, en la minera de Potosí. Eso significa que incrementó la llamada producción a nivel ¿qué? Metalúrgica, o sea, el trabajo y la explotación de los indígenas. ¿En dónde, profesor? En las minas. Organizó la mano de obra indígena, porque por él justamente se establece uno de los trabajos más odiados y a la vez también más explotadores de los indígenas, conocidos con el nombre de mita, donde muchos chicos terminaban muriendo a temprana edad. Las madres de familia, cuando tenían hijos varones, al nacer nada más les quebraban su brazo. ¿Por qué, profesor? Tanto dolor, tanto sufrimiento. Porque sabían que sus hijos iban a ser, ¿qué? Asesinados en estos lugares de explotación. Ah, entiendo, profe. Por ese motivo, lo primero que hizo este señor Francisco de Toledo fue, para evitar una posible rebelión de esclavos, dividirlos y separarlos. Y es así como crea las reducciones indígenas. ¿Qué son las reducciones indígenas? Del grueso de indígenas los separo por pequeños grupitos y voy a formar comunidades indígenas. Esas comunidades indígenas tenían pues en realidad un líder que lógicamente era un indígena porque conocía de su idioma. Así, al tener las reducciones, reducidos a los españoles, ahora los va a organizar para poder pagar, ¿qué, muchachos? La mita, que era lógicamente minera. Todos estaban obligados a trabajar en las minas y esto era un tributo que sí o sí todo indígena tenía que pagar. Pero como te dije, no hay protección, son maltratados, por ese motivo la explotación se puede observar en su mayor en sí rango. Luego también fue el Francisco de Toledo quien estableció el censo y la tasación del tributo en dinero para los españoles. Si bien es cierto, los indígenas no tienen ingresos económicos en dinero, pero aquellos que sí lo tienen, como los comerciantes españoles, sí podían hacer ese tipo de pago y por esa razón le otorgaron ese beneficio de poder pagar con dinero. Finalmente, gracias a Francisco de Toledo, se consolida la explotación, el dominio y la administración. Con ustedes se organiza el llamado virreinato peruano. Un virreinato peruano que nos va a mostrar una organización social donde la sociedad es una sociedad tripartita, el cual se divide en qué? En tres repúblicas. Cuando te digo que se divide en tres repúblicas, vamos a encontrar tres repúblicas, los cuales se van a identificar por la raza, por el linaje y por la ocupación. ¿Me podría decir, profesor, cuáles fueron las repúblicas? Si bien es cierto, dos, vamos a poner acá, dos son las más importantes, la República de los Españoles y la de los Indios. El último, correcto, vamos a poner acá dos, españoles e indios, mal llamados indios, debería ser indígenas. El último de todos, ¿cuál vendría a ser? El de los negros. ¿Me dejo entender? Por eso algunos no lo quieren llamar y solamente dicen dos repúblicas, pero yo lo llamo tres, considerando para que te tomes en cuenta el negro. Si bien es cierto, el negro no es considerado como tal porque es un esclavo, pero considéralo porque es una raza quien va, también, va a tener mucho, mucho que decir dentro de la historia, pues en sí peruana, por lógicamente el arraigo cultural que vamos a encontrar hoy en día en este sector de la sociedad. Bien, vamos a ver acá, te voy a contar. Si hablamos de la República de los Españoles, estamos hablando de los hombres de raza blanca, los blancos, ¿correcto? Te voy a contar que todos ellos son de ascendencia europea y muchos de ellos acumularon fortunas, por ejemplo, posición social e influencia política. Te voy a contar que la República de Españoles está dividido en dos, en los peninsulares y criollos.